Muy buen día, mi nombre es María Camila García, soy estudiante de la especialización de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Como profesión soy administradora en salud ocupacional y el día de hoy les voy a presentar la seguridad y salud en el trabajo, derecho y caos. Vamos a iniciar esta charla haciendo una introducción, eh, iniciando con la teoría del caos. La teoría del caos nos menciona eh, ese estudio que se hizo de esa teoría de que pequeñas acciones pueden detonar grandes cambios, ya estos o grandes consecuencias, ya sean consecuencias positivas o negativas, ya sean buenas, ya sean malas, ya sean grandes o sean pequeñas. En las imágenes que estamos viendo en este momento, eh, es un poco esa decisión pequeña que se tomó en los años 80 cuando detonó y explotó la planta nuclear de Chernobyl. Esta planta nuclear tenía pues una importancia bastante grande para en ese momento la Unión Soviética, y una decisión que tomaron que fue un poco acelerada, además, detonó una consecuencia nefasta para el resto del continente y en general para el resto del planeta, donde murieron muchas vidas, donde las consecuencias se vieron a 5 años, a un año, 10 años, donde todavía hay consecuencias porque es un área que actualmente no se puede visitar, no podemos tener acceso a esa área, está prohibida. Entonces, una decisión pequeña, una situación pequeña desencadenó pues una consecuencia nefasta bastante grande. Pero es ahí donde yo entro un poco y hago una introducción a lo que es el derecho en la resolución de este tipo de situaciones. Y no me voy puntualmente a este caso complejo de esta planta nuclear, sino de cómo el derecho entra a empezar a mirar diferentes puntos de vista, a mirar diferentes opciones, a verlo de una forma más flexible. Aquí entra un poco a que el derecho ya no es ese mismo derecho que estábamos tal vez acostumbrados en alguna época, que era lo que decía la ley y como se decía se debía de hacer, porque actualmente diferentes situaciones se presentan para los derechos, perdón, para los profesionales del derecho, que los conlleva a ser un poco más flexibles en la toma de sus decisiones, ¿m? A no irse, como dicen, a rajatabla, sino a tomar decisiones no tan lineales, porque el mismo derecho nos lo muestra. ¿Y cómo nos lo mostró? ¿Y cómo nos lo representó actualmente? Pues a través de la Constitución Política de 1991, y ya llegó acá a Colombia en 1991, donde en esta constitución se establecieron diferentes, se reformaron, se actualizó la constitución que estaba de 1800, eh, y entran a mostrarse unos nuevos principios en el derecho, unos nuevos derechos que se deben cumplir y validar pues, para la población colombiana como tal. Es aquí donde Colombia en 1991 entra a ser un Estado social de derecho. Al Colombia, al entrar a ser un Estado social de derecho, empieza a enmarcar una serie de derechos fundamentales para la población colombiana. Y es acá donde yo quiero exaltar un magistrado muy importante en estos principios, en estos derechos, que considero que partió el derecho como en un antes y un después, porque ese antes, como les mencionaba hace un rato, era un derecho lineal, a rajatabla, que solo tenía como un mecanismo de resolución. Pero mediante la sentencia T-406 de 1992, él estableció mediante diferentes principios instaurados dentro de la misma Constitución, destacando un poco el derecho fundamental a los servicios públicos. Él está defendiendo una población de nuestro país, es una población en Cartagena,
donde adicional a sus problemas sociales se le sumaba un poco esta vulneración a los derechos de los servicios públicos, es decir, ellos no tenían una red de alcantarillado, no contaban con agua potable. Entonces, el doctor Ciro Angarita, que es el dueño de esta sentencia, mediante diferentes mecanismos que él construyó a través de su sentencia, reflejó que el Estado no estaba garantizando lo que ellos mismos habían instaurado en la Constitución. Entonces, él a través de esto humanizó el derecho, que eso de pronto no estaba contemplado anteriormente, mediante, mediante esta sentencia, porque él consideró que observaba que los pobladores están teniendo un problema crítico de salud pública y al ver esta criticidad en la salud pública, él humanamente estaba viendo que si a estas personas no se les garantizaba lo mínimo, el mínimo vital, que es el agua potable, pues no estaba como en línea con lo establecido dentro de la Constitución política. Entonces, es ahí donde yo exalto un poco esta sentencia eh, T-406 de 1992 y ahí es donde yo veo que el derecho entra a jugar un papel diferente, un papel de humanización del derecho a través de distintas situaciones. Y él lo resuelve flexibilizando el derecho, él lo resuelve de una forma no lineal, mostrando diferentes situaciones, todo lo que puede desencadenar la violación o la vulneración, perdón, al derecho a los servicios públicos, de enfermedades gastrointestinales y demás. Entonces, cierro un poco como este paréntesis de la sentencia, eh, mostrando como ese cambio que hubo en la constitución política, en los principios y en los derechos fundamentales al Colombia entrar a ser un Estado social de derecho. Otro de los derechos fundamentales en los trabajadores instaurados en nuestra constitución política es el derecho al trabajo. En el artículo 53 de la constitución política se menciona toda la legislación a nivel del trabajo, donde se busca dignificar el trabajo, formalizar de cierto modo el trabajo. A través de la Constitución y de otros mecanismos legales como decretos, leyes y demás, se ha buscado cumplir con la obligatoriedad que nos dice este artículo, el artículo 53 de la Constitución, mm, buscando garantizarle al trabajador primero todas sus garantías de seguridad social y adicional de seguridad y salud en el trabajo, ¿m? Brindando como unas herramientas a las empresas, el cual les dice, bueno, y les doy estas herramientas y estas normas, ustedes deben ser los garantes de que esto se cumpla para respetar así este derecho al trabajo. ¿M? Este derecho a la dignificación del trabajo y este derecho al buen desarrollo, considero yo, del trabajo también. Una vez se desarrollan todas estas normas, estas leyes que las compañías están obligadas a cumplir mediante diferentes decretos, leyes y demás, hay unas que son muy antiguas, otras pueden ser más recientes, unas derogan a unos artículos de una ley, a otras de otro decreto. Sin embargo, toda esta cantidad de resoluciones, decretos que se han creado a través del tiempo para la seguridad de los trabajadores ha generado también un caos en el ámbito laboral porque estas normas en ocasiones han tenido unos vacíos argumentales o unos vacíos legislativos. Entonces es ahí donde siento que los profesionales del derecho especializados en todo el ámbito laboral entran a hacer un análisis profundo de la realidad y del caso concreto como tal para poder desarrollar estas situaciones que se presentan en el ámbito laboral, ya que no todas las veces las vinculaciones laborales se desarrollan en buen término o terminan en buen término.
¿A qué me refiero con esto? Que dentro de la vinculación laboral puede que el trabajador esté observando alguna vulneración en sus derechos como trabajador, no sé, subordinación, acoso laboral, remuneración, horario de trabajo. Entonces, em, puede acudir a un profesional del derecho pues pues como para acordar estas irregularidades o también cuando se da la finalización de su vinculación laboral. Cuando se da la finalización de su vinculación laboral, en ocasiones puede terminar en muy buenos términos, ya sea por razones personales del trabajador, entre otros casos, o también no se puede dar en términos como tan satisfactorios. Una vez la persona termina su vínculo laboral con esta empresa o con X empresa, pues puede también acudir a un profesional del derecho especializado en temas laborales para que resuelva esas situaciones que él considera que se le vulneraron sus derechos como trabajador, su derecho fundamental al trabajo. Y es ahí donde eh, siento que donde el abogado, pues especialista, flexibiliza las decisiones que toma, porque considero que no todos los casos laborales son iguales. Cada caso laboral tiene una connotación diferente. Cada caso laboral tiene unas características diferentes. Y es ahí donde ellos, a través de sus principios, a través de los principios, a través de este derecho no lineal, pueden desarrollar la realidad y la verdad absoluta del caso, obviamente pues buscando siempre pues el beneficio de su defendido y exaltando pues en qué momento se le vulneraron sus derechos. Entonces, esta flexibilización del derecho brinda herramientas positivas para los abogados y las personas que desempeñan esta actividad y para uno también entender un poco más y decir, bueno, si por esta parte o esta línea jurisprudencial no fue, entiendo que podrá ser por otra decisión que tome. Entonces aquí es donde quise un poco mostrar y vincular cómo la teoría del caos, los derechos fundamentales, los principios del derecho constitucional, un poco también la sentencia de nuestro magistrado Ciro Angarita partió pues como en dos esta flexibilización del derecho, este derecho. Agradezco mucho este espacio y espero que tengan un resto de semana muy satisfactorio. Feliz noche.